Como hemos contado en diferentes ocasiones, para todos los manifiestos que hemos hecho en el vídeo anterior, como por ejemplo podía ser de Schenker, lo único que tenemos que hacer es literalmente repetir el proceso con cada una de las compañías. En este caso, volvemos otra vez a coger todos nuestros albaranes situados en la gaveta pertinente suya y procedemos a separar la diferente facturación de las dos empresas. Por una parte pondremos los albaranes que son de Top Bloody y por otra parte pondremos los albaranes que son de Mass Games. Aquí tenemos un añadido, como podría ser diferente a DB Schenker, y es el cual. En DB Schenker separamos lo que es internacional de nacional. Cuando nosotros repartimos por GLS, lo único internacional que podríamos tener sería en un plano europeo, como podría ser Francia o Italia. En este caso entra dentro del mismo reparto, por tanto no es necesario separar por internacional o nacional, porque GLS agrupa todos los registros en el mismo papel. Continuamos. Una vez habiendo separado los albaranes, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro escritorio. En el escritorio, como hemos mencionado anteriores veces, en la barra de tareas inferior de la pantalla seleccionamos nuestra aplicación de GLS, esta de aquí. GLS Gebart, vale. Correcto. Automàticament se nos abrirà la pantalla principal donde... Aquesta pantalla surt sola, aquesta finestreta, petita? No, aquesta finestreta surt... Mira, la tancarem y así expliquem també. Esta ventana, cuando nosotros abrimos el programa por primera vez, sí, al inicio de la mañana, sí, la pantalla, el equipo sale en blanco. Nosotros tenemos que darle al ordenador la orden de que recoja un registro y configure una etiqueta. Para configurar este registro nos vamos aquí, en el Master Data, sí, y le decimos Import Customer Data, lo que sería importar datos del cliente. sí. Una vez se nos abre la ventana, seleccionamos la segunda opción de la bolita, de todas las que tenemos en Data Type, situado aquí donde veis el cursor. La segunda nos dice Order Data for Standard Dispatch, que esto significaría, ¿no?, etiqueta regular para sacarla. Le clicamos y automáticamente ese sería el proceso de hacer las etiquetas. Aquí en la barra de Consignor, que sería el correspondiente, tenemos Mass Games y Top Bloody, como os fijáis, para diferenciar la etiqueta de la facturación de las dos empresas. Vale, pero eso es per treure etiquetes, Eso es per treure etiquetas, correcto. Lo que esto tiene que ver con el tema del end of day. Para hacer el manifiesto de carga, habiendo sacado las etiquetas, nos vamos otra vez a la parte superior de las utilidades, donde tenemos todas las herramientas, y en la cuarta opción tenemos End of Day, que significaría final del día. Sí. Le clicamos y tenemos dos opciones. La primera nos aparece GLS Dispatch, sí, y la segunda Print Reports. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? GLS Dispatch sirve para sacar el manifiesto actual del día que has sacado las etiquetas. La segunda opción, que sería Print Reports, nos facilita la información de cualquier manifiesto de carga, vale, que hayamos hecho de GLS con anterioridad. Vale, perfecto. En este caso seleccionaríamos GLS Dispatch. Vale. Automáticamente se nos abre una pantallita donde ya podría hacer el programa solo la configuración. Lo único que tenemos que hacer es irnos aquí al botón de Start, ¿de acuerdo? Sí. Situado en la parte inferior derecha, sí, y le clicamos. El programa empieza a registrar los datos y se nos abre una pantalla automáticamente para decidir dónde guardamos el PDF. Normalmente yo en mi caso siempre lo guardo en el escritorio y por consecuente le pongo, para saber cuál es, le pongo la fecha seguido de el distribuidor, que sería GLS. Por tanto pondremos 23/09/2021 GLS y lo guardamos en el escritorio. Una vez guardado, como podéis fijaros, se nos abre otra pantalla igual para guardar, porque GLS saca automáticamente las dos copias sin necesidad de que tú tengas que imprimir dos veces. Y esta sería como por si queremos guardar la segunda copia. Le damos a cancelar porque ya hemos guardado previamente la primera y automáticamente el programa empieza a registrar los datos. Nos aparece una ventana informativa que nos dice que el proceso de manifiesto ha acabado y le damos al OK. Ahora tenemos que esperar a que el programa registre esta información que acaba de hacer en la base de datos de GLS. Vale. ¿Y eso suele tardar 30 segunditos como mucho, tampoco debemos esperar tanto. Una vez nos ha desaparecido el mensaje, ¿de acuerdo? Ya tenemos todo hecho, por tanto podemos darle a Close. Vale. ¿Vale? Ahora, si minimizamos nuestra aplicación de GLS y nos vamos al directorio del escritorio, podemos comprobar que aquí en esta parte de aquí, si os fijáis, esto de aquí, nos ha aparecido el PDF que hemos guardado previamente. Fijaros en la fecha, 23/09/2021 GLS.
doble clic. Y como podéis comprobar, tenemos dos ventanitas. Los 404 siempre suelen ser para Más Games, o el número de consignatario, el número 1, y si vamos para abajo, el número de consignatario 2 o los 82 o 80 configuran Top Bloody. Vale. De esta manera imprimiremos dos copias. Una para nosotros, recordemos, y la otra para el chofer. Yo tengo una manía que es bastante gustosa para mí, método de orden, es siempre coloco los papeles cada uno donde le pertoca. Y a fin de poder saber qué es cada cosa, cojo la copia del camionero, ¿vale? La doblo por la mitad y hago lo siguiente. Tenemos Más Games por una parte, tenemos Top Bloody por la otra, y el dobladillo encima es la copia del camionero. Ya tendríamos el manifiesto preparado. I el camioner ha de firmar aquest manifest, no? Correcto. Como hemos mencionado antes, en DB Schenker, tanto en GLS como en Segur, normalmente las empresas tienen que estar, entre comillas, obligadas a que sus chóferes lleven un sello corporativo. En el caso de que no lleven ese sello corporativo, como puede ser el caso de GLS, que nos pasa mayoritariamente, le pedimos al conductor que ponga su número de conductor y la firma suya, para hacerse responsable de la recogida del producto. Vale, perfecte, doncs fins aquí.